Entonces, volvemos a nuestro tema que estamos teniendo, que es el libro de Génesis, ya, y vamos ahí a Génesis capítulo 5, aunque quiero reforzar la idea con la cual terminamos la semana pasada, ya, es el final de Génesis 4, y veamos la idea, ¿no?, del final del capítulo 4, ¿ya? Eh, Vimos que todo el capítulo 4 nos habla sobre Caín y su descendencia, ¿no? No me recuerdo si hice el énfasis, pero que es tan importante notarlo, y es sobre el tema del pecado, que nosotros en el capítulo 3, que es el capítulo donde entra el pecado, no se menciona pecado, ¿no? ¿Sí? Si ustedes lo pueden revisar, no me recuerdo si lo dice, pero si no, lo vuelvo a tomar porque era importante. En el capítulo 3 no sale la palabra. Interesante eso, ¿no? Pero es el capítulo que mejor expresa lo que es el pecado, sin que la palabra pecado salga. La primera vez que se menciona el pecado así como palabra en nuestras versiones es justamente en Génesis capítulo 4, ¿ya? Con el tema de Génesis 4:7, con el tema de Caín, ¿no? Donde el Señor le dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha. El pecado, ahí sale claramente, ¿cierto? Eso es en la mayoría de las traducciones, de las versiones, ¿no? El pecado te acecha, es como se va mostrando. eh, el pecado está listo para dominarte, la Reina Valera contemporánea, por ejemplo, ¿no? Eh, la Reina Valera del 2000 dice, si no haces bien, a las puertas duerme el pecado, ¿ya? Entonces, es ahí, en Génesis 4 recién que se usa la palabra. Ahora, porque esto es muy importante, porque el Señor no basa su revelación en una palabra específica, porque esa palabra específica puede ir cambiando a través del tiempo, ¿no? Sin embargo, el concepto es lo que Dios quiere que permanezca en nuestros corazones, ¿ya? Porque hoy día ustedes sabrán, ¿no? El pecado hoy día es una palabra bastante religiosa, muy religiosa. Se le habla a la gente, se le dice, eres pecador, y se sienten tremendamente ofendidos, siendo que es una realidad, ¿no? Es como si a un leproso en el tiempo Jesús le hubieran dicho, tú eres un leproso, oiga, respéteme, soy leproso, pero no me diga leproso, ¿no? Era un leproso, es una realidad. Pero se usa tan religiosamente dentro de la iglesia también, ¿no? Eh, que ha llegado a ser desestimada, no para nosotros, que nosotros usamos la palabra del Señor, ¿cierto? Enfocados, ¿no?, en su revelación. Pero aquí quiero llegar con esto, que la palabra pecado, aunque se suprimiese, el concepto está ahí en la Biblia, es claro. ¿Quiere llamarle de otra manera? Llámale como quiere, como quiera. Pero el concepto es real. Y en Génesis capítulo 3, como les decía, aunque no sale el término, la palabra en sí, pecado, es tal vez el capítulo que más nos describe el pecado. Nos lo describe como desobediencia, traición, ¿no? Independencia, rebelión, y más encima nos habla, ¿cierto?, de las consecuencias, doble muerte, ¿no? Separación de Dios, consecuencias laterales o daño colateral. O sea, si alguien quiere saber muy bien lo que es el pecado, necesita leer Génesis capítulo 3, ¿no? Pero en Génesis capítulo 4 ya está un avance en todo lo que es la revelación del pecado, y ya se le nombra como tal, como pecado, ¿ya? Una ofensa a Dios. Y justamente en el capítulo 4 es donde comienza la descendencia de Caín. El Génesis capítulo 4 no solamente nos habla de Caín en sí, sino que tiene el propósito de mostrarnos a sus descendientes, ¿sí? Y vemos cómo alguien puede afectar tanto a su descendencia, ¿sí?, basándose en lo que cree él mismo, el cómo vive, el cómo proyecta su vida, ¿no? Tanto así que los descendientes llegan hasta un tipo llamado Lamec, ¿no? Y como lo vimos, la soberbia, la arrogancia, el tipo tremenda, absolutamente antidios, ¿ya?
Lamec, el Lamec de Caín, ¿ya? Porque también hay un Lamec de Set, ¿no? Pero el Lamec de Caín se muestra de esa manera, ¿ya? Y por eso, volviendo ahí a Génesis capítulo 4 al final, ¿no? Versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, pero Lamec 70 veces 7. O sea, el último personaje que se menciona de Caín es Lamec, ¿sí? Entonces, esa es la idea que prima aquí en este capítulo, es mostrarnos este descendiente de Caín, ya mostrando una estirpe absolutamente ajena a Dios, contraria a Dios, soberbia en contra de Dios, ya rebelde en contra de Dios. ¿Ya? Y luego en Génesis capítulo 4 también, ¿no? Justamente después del versículo 24 que nos dice lo que Lamec termina diciendo, se vuelve ya otro descendiente de Adán y es Set, ¿no? Y se dice sencillamente de Set en el versículo 26 del capítulo 4 que su nombre, ¿cierto? Perdón, el nombre de su hijo fue Enos, y desde entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Yo les compartí que por ahí andan algunas interpretaciones diciendo que no es lo que quiere decir. Eso es muy típico para querer desviar ya la atención de lo que Dios quería que entendiéramos, ¿no? Pero si ustedes leen las diferentes versiones, todas tienen que ver con lo mismo. Comenzó a invocarse el nombre del Señor, ya comenzó a invocar el nombre del Señor, ¿cierto? Otra versión, se empezó a invocar el nombre de Yahweh, ¿cierto? Entonces esa es la idea. La idea es que se presentan estos dos troncos. Un tronco genealógico es Caín y el otro tronco genealógico es Set. Y ahora el Espíritu Santo, guiando al escritor, ¿no?, de Génesis, lo va a guiar a través de una genealogía específica. Y eso es lo que ocurre en el capítulo 5, ¿ya? Porque tenemos que leer Génesis capítulo 4, versículo 26, en conexión con Génesis capítulo 5 y versículo 1 adelante. Y lo voy a leer de esa manera. Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces se empezó a invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor, ¿ya? Esto en comparación ¿cierto?, a la descendencia de Caín. Y ahora, capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cierto? A su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set, ¿no? Aquí está. Set. Aquí está la conexión con 4, 25, 26, ¿no? Está clarita ahí la conexión. Entonces, si nos damos cuenta, está clarito que la idea del Señor en su palabra es ahora mostrarnos la descendencia de Set, en contraste con la descendencia de Caín. Es interesante que aquí en esta genealogía no se nombra a dos personas, Abel y Caín. Abel porque estaba muerto, y ¿por qué no Caín? Si Caín ya tenía una descendencia, porque se convirtió, ¿sí?, en la figura de lo contrario a Dios, Caín. Entonces se muestra inmediatamente que se toma la genealogía o la descendencia de Caín a un lado, aparte, ¿ya? Y el Señor se va a enfocar en Set. Y ya se nos acaba de decir al final del capítulo 4, ¿ya?, que el descendiente que vamos a ver ahora de Set fue en su tiempo que comenzó a invocarse el nombre del Señor. O sea, el ser humano comenzó a invocar al Señor,
¿ya? Entonces, por eso el capítulo 5, versículo 3, vuelvo a leer, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que esta genealogía no excluye la idea de otros hijos, porque no lo dice aquí específicamente, ¿ya? Y de hecho, vemos aquí que comienza y de Adán se pasa a Set, ignora a Abel y a Caín. ¿Se dan cuenta? O sea, está claramente que es una genealogía específica, ¿ya? ¿Y en qué se especifica? En los hijos y en los descendientes que van a llevarnos hasta Abraham, ¿sí? Porque esa es la idea. Y de Abraham hasta el Mesías. Eh, Esa es la idea de esta genealogía, ¿ya? Entonces, esto también nos da a entender de que porque diga que a los 130 años engendró un hijo, su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, no significa que ya le hayan nacido a Adán antes hijas, ¿ya? Lo que pasa es que las hijas no eran tomadas en cuenta, ¿ya? Por nombre, sino el varón, porque el varón es el que engendra, ¿ya? Ese verbo engendrar se refiere a eso, ¿no? Por eso se habla que el hombre engendra y no la mujer. ¿Ya? La mujer concibe, da luz, pero es el hombre el que engendra. Y aquí, por lo menos en la Reina Valera, ¿no? Engendró, ¿ya? Versículo 3, esto ya en el capítulo 5, ¿ya? Les voy a avisar si cambio de capítulo, pero ahora ya nos vamos a enfocar en el capítulo 5. Ya dice la Reina Valera, engendró un hijo, versiones un poco más modernas, ¿ya? Dice, tuvo un hijo, ¿ya? La versión internacional, ¿ya? Nació su hijo, al que llamó Set, la Dios habla hoy, ¿ya? Y así vemos diferentes versiones, ¿ya? La PDT, sí que la ocupa nuestro hermano de Arica, tuvo otro hijo, ¿no? Esa es la idea de engendrar, tener, ¿cierto? Concebir hijos. Y eso en ese caso lo hacen los varones. Por eso el énfasis está en los varones. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. Ahora, engendró a un hijo. Vuelvo a decir, esto significa que ya está muy enfocado a la genealogía. Vuelvo a decir, lo más probable, hermanos, lo más probable es que ya hayan ido, Adán y Eva hayan tenido bastantes hijas. ¿Ya? Hijas, me refiero, ¿no? Pero si nos cabe la duda, ya seguimos leyendo. Versículo 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Sí? Hijos e hijas. ¿Ya? De ahí está el tema que vimos la semana pasada, este tema de la endogamia, que lo compartí con ustedes, ¿no? En este tiempo, la pureza, si usáramos un término científico, ¿no? Conocido hoy en día, la pureza genética era total, ¿ya? No iban a haber problemas si se reproducían entre hermanos, pero también entre sobrinos, tíos, tías, etcétera, ¿no? Al principio fue así, y eso no es pecado en ese tiempo. A nosotros, por nuestra cultura, ¿no? Por nuestra forma de ver, nos es chocante, pero al principio no era así, ya era muy diferente, ya, y recuerden que el pecado fue paso a paso, conquistando y conquistando y conquistando la humanidad, al punto de que la sexualidad en ese tiempo, lo más probable es que no haya sido lasciva, lujuriosa, ¿sí? Como lo es ahora. Poco a poco esto se fue dando, ¿ya? Poco a poco esto se fue dando en la historia. Así que Dios permitía en ese tiempo. Llegó un momento en la historia en que Dios ya no lo permitió, ¿sí? Porque así es como Él actúa, va actuando, ¿cierto? Y revelando su voluntad paso a paso. Ahora, hijos e hijas, eso es muy importante, ¿ya? Pero volvamos un poquito al versículo 3, para darle este énfasis. Vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a un hijo, ¿cierto? A su semejanza, conforme a su imagen. Es interesante que es el mismo lenguaje que ocupa el Señor, ¿no? Cuando creó al hombre. Y creó a Adán y a Eva y los hizo a su semejanza, conforme a su imagen. De hecho, el versículo 1 dice el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
varón y hembra los creó y los bendijo, ¿ya? Y llamó el nombre de ellos Adán, aquí está haciendo alusión a la humanidad, el día en que fueron creados. Pero, a diferencia de que Dios creó a Adán y Eva a su imagen, ahora el hijo que le nace a Adán es, ¿cierto?, hecho o es engendrado conforme a la imagen de su papá. O sea, desde Abel, Caín, Set y todas las hijas y todos los hijos que tuvo Adán, todos fueron nacidos o todos nacieron bajo esta visión, conforme a la imagen de su papá. Los que somos papá hemos engendrado hijos y los hemos engendrado conforme a nuestra imagen. Esto muestra una forma maravillosa, lo que hoy día se conoce, una forma que lo toqué en delante, lo mencioné, el tema de la genética, ¿no? Cómo vamos heredando nuestra genética a nuestros hijos, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que desde aquí para adelante ya Adán está engendrando sus descendientes, todos están sujetos a la genética del papá, pero también la idea es que la imagen de Dios, aunque el ser humano sigue teniendo la imagen de Dios en él, ya no la tiene de una forma directa y perfecta como la tenía Adán hasta el momento en que pecó. Desde ahí comienza la imagen, como dicen algunos, ¿cierto?, a distorsionarse la imagen de Dios. Y obviamente este término, distorsionar la imagen de Dios, es equivalente a dominio del pecado sobre el ser humano. El pecado lo va desformando, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, aquí comienza toda esta genealogía que tiene un fin, mostrarnos una línea. Vuelvo a decir, hermanos queridos, una línea, ¿sí? No significa que los descendientes que vamos a ver ahora no tenían más hijos, sino que se enfoca en el hijo por el cual va a ir la línea hasta Abraham y hasta el Mesías. Ese es el fin. Bien, versículo 5. Aquí viene lo otro particular del capítulo. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Esta va a ser la tónica. Este personaje engendró a este y vivió, después que lo engendró, tantos años y murió. Su descendiente, lo mismo. Y este tipo, ¿cierto? Este personaje nació, a la cantidad de años se engendró a este otro, y después de haberlo engendrado, vivió tantos años y murió. ¿Sí? Esa va a ser la tónica de todo el capítulo. Con una excepción. Y ustedes ya la conocen. Pero vamos a ir paso a paso. No necesito spoilear, ya conocen cuál es esa excepción. Pero vamos viendo. Fueron los días, perdón, versículo 5 de nuevo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí está. ¿Qué nos muestra y murió? Nos muestra que la muerte fue doble en el ser humano. En el momento que pecaron, fueron abiertos sus ojos, hubo muerte espiritual. Y la muerte espiritual es separación de Dios. Eso es, ya, en este caso, la muerte espiritual. Por eso cuando uno peca, se rompe esa comunión, ¿ya? Y se produce una separación de Dios, ¿ya? Se corta esa comunión. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Eh, entonces, Dios les había dicho que morirían. Y obviamente, imagínense, Adán vivió 930 años. Harto, bastante, ¿no? Pero al final murió. Y eso es lo que nos quiere mostrar este capítulo. La genealogía, aún la genealogía buena que venía de Set, igual fue afectada por la consecuencia del pecado. Igual. Los descendientes de Caín murieron. Los descendientes de Set también van a morir. Y eso es lo que nos va a mostrar aquí este capítulo. El pecado y su consecuencia son reales. ¿Sí? Puede que alguien diga, pero me falta tiempo, todavía no voy a morir, pero al final igual moriremos. Y esta palabra morir, hermano, nos llama la atención también. Nos debería llamar la atención. No es realidad que nosotros tenemos una visión un poco distante de la muerte. De hecho, del solo hecho tal vez que el hermano Pablo está hablando de la muerte, pero
Confío en que ninguno de ustedes va a estar diciendo, uy, 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 ¿ya? Espero que no estén cruzando los dedos, espero que no estén tocando madera, ¿ya? Eh, porque no vaya a ser pájaro mal agüero, hermano Pablo, ¿no? De hecho, si alguien parte de aquí unos días más, capaz que me eche la culpa a mí, ¿ya? Pero la verdad es que como hijos de Dios tenemos que percibir la muerte no como algo deseable, ¿cierto? Excepto, ¿cierto? Que es, como Pablo lo decía, para mí el morir es ganancia, ¿no? Eh, pero no era una percepción de la muerte carnal, pesimista, sino porque Pablo sabía lo que significaba la muerte, estar con Cristo. El énfasis no era la muerte, el énfasis era a dónde me va a llevar la muerte. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Ya? Eh, Sin embargo, la muerte hoy en día para los cristianos, para muchos, no para todos, ¿no? Pero para muchos tiende a ser algo muy distante. Caemos en el error de vivir la vida como una persona sin Dios. La persona sin Dios generalmente se proyecta muchos años, hace cosas proyectándose y en ningún momento le da la cabida a la posibilidad de que pueda morir en un mes más, al otro día. Y mis queridos hermanos, esto es una realidad, no tiene nada que ver con que el hermano Pablo está hablando de algo o que yo sea pesimista, o tal vez el hermano Pablo ha andado más o menos bajoneado, así que por eso está hablando ahora de la muerte, porque está pesimista. No, no, no. Justo nos tocó Génesis capítulo 5, hermano. ¿Ya? Y no es culpa mía. Entonces, el tema de que murieron, ya, murieron, eso nos muestra que es parte, esto de la realidad de nuestras vidas, hermanos, ¿ya? De la realidad de nuestras vidas. Entonces, la idea es poder ver que la muerte pasó a todo ser humano, ¿ya? A todo ser humano. La muerte no se quedó con Adán y Eva, ni con Caín, ni con Abel, que murió no de viejo, sino que murió asesinado, ¿no? Eh, Entonces, sí o sí el ser humano tiene que llegar a un momento en que muere. De hecho, ¿qué es lo que hizo Dios al ponerle una marca a Caín? Fue que no lo mataran por venganza a Caín. Pero eso no significaba, como lo vimos, que él no iba a morir. ¿Ya? No me recuerdo en qué circunstancia, pero alguien hace poco me dijo, claro, que eh, había escuchado que Caín no moriría, ¿no? Cuando Dios le dijo eso. No, no, dijo Dios que no moriría, sino que no moriría, sí, de una forma, por un medio vengativo, ¿no? O de querer hacer una justicia en contra de él. O sea, el hombre viviría tranquilo, entre comillas, ¿no? Y moriría lo más probable de viejo, pero no por la circunstancia ya de haber matado a su hermano. Eh, pero sí, es obvio que Caín murió, ¿ya? Porque se decía, ¿cierto? Que, claro, Caín Dios dijo que no moriría, por lo tanto Caín tiene que estar vivo por ahí en alguna parte, ¿no? Una especie de vampiro, ¿ya? Inmortal. Eso es absolutamente contrario a la idea que la Escritura nos da, ¿ya? Entonces la muerte pasó al ser humano. Y eso lo vemos, ¿ya? En Romanos, el apóstol Pablo usa este argumento, ¿ya? Y lo usa justamente en el contexto de que el ser humano peca y como resultado del pecado está la muerte, ¿ya? El conocido pasaje de Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ya? O todos han pecado. El hombre peca y la muerte se hará presente sí o sí. Por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, queridos hermanos, eh, es inevitable, humanamente hablando, la muerte. Es inevitable. Por eso los grandes millonarios, multimillonarios, están absolutamente, a ver, afanados en encontrar una cura. ¿Para qué? No para una enfermedad específica, sino
para la muerte, ellos no quieren cura para el cáncer, ellos no quieren cura para la diabetes o alguna enfermedad mortal, que no tiene, no, ellos quieren una solución a la muerte, pero eso no se va a dar por más que la ciencia crezca. Sé que algún científico podría decir, se reiría de mí y diría que tú no tienes ni idea el poder de la ciencia, ni un problema, pero hasta ahora, en pleno siglo XXI, no se ha encontrado ya la solución para la muerte y obviamente creemos que no va a ser así, porque la muerte es producto del pecado, ¿ya? Y, hermanos, nunca va a ser malo que un cristiano, una cristiana, los hijos del Señor, tengamos presente que no somos inmortales. Escuchaba a un filósofo que se enfocaba en este tema, sobre el tema de la inmortalidad. ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? ¿Ya? O sea, si no muriéramos. Eh, Creo que el ser humano que sabe que no va a morir, en primer lugar, el deseo de vivir, el brillo de la vida, se perdería. Punto. ¿Cierto? Pero además de eso, de la mano de esto, de que se perdería lo bello de la vida, es que se viviría muy negligentemente, ¿ya? Muy negligentemente. En cambio, el hecho de que nosotros seamos mortales, o sea, que la muerte sí o sí va a tener acceso a nosotros, en algún día vamos a experimentar la muerte, la excepción la sabemos, ¿no? Pero se la voy a ver después. Vamos, eh, vamos bajo la perspectiva de que el Señor todavía no venga por nosotros, ¿ya? Entonces, el hecho de que sepamos que vamos a morir, eso trae sabiduría al corazón, ¿o no? Nos hace ser sabios para vivir. Entonces, creo que va por el otro lado, no de Dios, sino que pareciera que fuera del enemigo, que Él nos quiere, eh, perdónenme la expresión chilena, embolar la perdiz de que vamos a morir, cosa que estemos tan confiados. Hoy día me acuesto, Señor, oro a ti y gracias por guardar mis sueños y cuídame y mañana yo sé que estoy convencido, voy a amanecer. Pero ¿cuánta gente se ha dormido? Jóvenes, ¿sí? Atléticos, y al otro día no amanecieron, murieron. Por diferentes razones se puede morir, ¿no? Y tristemente, se llega a este punto de creer ya que es hasta pesimista hablar de la muerte o recordarnos que somos mortales. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice otra cosa. Sabemos que la palabra del Señor nos lleva a entender de que sí o sí vamos a experimentar la muerte, excepto que el Señor Jesucristo venga por nosotros en su venida, en lo que nosotros creemos que es el rapto, ¿cierto? El arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? ¿Se recuerdan del Salmo, ese Salmo que dice, ayúdanos a considerar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Creo que es el Salmo 90, Salmo 90, ¿no? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Inmediatamente, reconociendo que el único que tiene eternidad es Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto es con respecto a Dios, no a nosotros. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Dios es eterno y permanece para siempre. El hombre es pasajero como la hierba, ¿no? Como la niebla. Versículo 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Está clarito, ¿no? Nos está trayendo este salmo, nos está haciendo poner nuestros pies sobre la tierra, la realidad de la tierra, ¿cierto? De esta realidad, de que somos pasajeros en esta tierra, ¿ya? Versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestro hierro a la luz de tu rostro. Bien, y aquí está relacionando maravillosamente, ¿ya?
la, la, lo efímero que somos, ¿sí? El hecho de que vamos a morir, ¿con qué? Con nuestros pecados, ¿ya? Este es un salmo muy teológico, como dirían algunos, ¿sí? Muy teológico, muy doctrinal, ¿ya? Relaciona nuestros hierros, nuestras maldades, ¿cierto? Con lo que es la muerte, aunque fíjense que hasta ahora no ha dicho muerte, solamente está hablando poéticamente de eso, de que va a llegar un momento en que vamos a secarnos como la flor, en que vamos a ser consumidos, en que vamos a dejar de ser, ¿ya? Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento que viene y se va. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Poéticamente hablando de la muerte. ¿Quién conoce el poder de tu ira, tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a aprovechar bien nuestros días, a entender que nuestros días son cortos, que un día terminarán aquí en la tierra. Porque el entender eso, trae sabiduría al corazón. Y díganme que no es así. Es una maravillosa verdad. Porque el hombre y la mujer que sabe que en algún momento va a dejar de existir aquí en la tierra, va a morir, la muerte va a llegar sí o sí a golpear la puerta, ese hombre y esa mujer van a vivir sabiamente. Me refiero a los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, ¿cierto? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿no? Pero estamos hablando de los hijos de Dios, de la sabiduría, de la sabiduría. Aparte que aquel que cree en este dicho, ¿no? De alguien que no cree en Dios, está en un tremendo aprieto, ¿sí? Está en un tremendo aprieto porque va a tener que pagar cada una de las cosas que hizo cuando parta de esta vida. En cambio, nosotros sabemos a dónde vamos. Entonces, un hijo de Dios, una hija de Dios que tiene claro, que no está pensando siempre en la muerte porque tal vez lo deprima eso, pero sí, cada día, ¿cierto? Sepa que en algún momento va a partir de esta tierra, entonces va a aprovechar sabiamente sus días. ¿Y en qué sentido va un hijo de Dios, una hija de Dios? Va a aprovechar sus días. Señor, eh, buscándote, honrándote, sirviéndote, como lo vamos a ver con Enoch, ¿ya? Pasando tiempo contigo aquí en la tierra, para que así, cuando esté arriba junto a ti, eso sí, me conste, sea algo trascendente lo que yo hago. Pero también, qué manera de motivarnos esto a poder vivir eh, de la forma correcta con nuestro prójimo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez le dijimos a algún hijo, alguna hija, algún papá, alguna mamá, algún abuelo, a quien sea, ¿no? Te amo. Estoy contento de que haya sido mi hija. Estoy muy bendecido. Estoy muy contento de haberte tenido como esposa, como esposo. Todo eso, ¿no? Agradezco a Dios por ti, papá, por ti, mamá. Antes que se vayan, ¿sí? Aprovecharlos. Hermano, disfrutar un amanecer, disfrutar un anochecer, disfrutar esta vida, porque va a llegar un momento en que esto ya no va a estar. Y, y cuando el Hijo de Dios se hace sabio por esto, comienza a vivir una vida útil, muy útil, ¿ya? Útil para honrar a Dios, pero también útil para el prójimo, ¿ya? Va a cuidarse en el sentido de hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a la presencia del Señor y tenés que rendirle una cuenta pobre, ¿o no? ¿Cuántos hijos de Dios piensan eso? ¿Cuántas hijas de Dios se levantan pensando, ¿qué cuenta le voy a dar al Señor si el Señor viniera hoy? Voy a ir en deuda, ¿ya? Y muchos decimos, es que estamos en deuda siempre y con eso nos conformamos. No, yo creo que un hijo de Dios, una hija de Dios se puede apasionar por esto, ¿ya? Me queda poco tiempo aquí en la tierra. ¿Cuántos años? No tengo idea, pueden que sean 20 años. Estoy hablando yo, hermano Pablo, hasta los 70. No espero más, así como bien literal aquí es lo que dice el Salmo. 70 años, yo estoy feliz. Mis hijos van a estar grandes, habré cumplido con mi misión como papá, pero ¿y si son menos años?
y si es este año, la última vez que viajé, que tuve la bendición de viajar a ver a mis hermanos en Arica, me estaba subiendo al avión y dije, ¿y si te cae esta cosa? Pero le dije a mis cabros que los amaba. A mi vieja también le dije que los amaba. Los hermanos saben que los amo, os amo, así que vámonos. Y dormí las 2 horas, gracias a Dios, sin ningún problema. Más encima llevo un cuellito, así que dormí bien, bien lindo. Tal vez suena un poco jocoso lo que estoy diciendo, pero fue verdad. O sea, y de repente uno no sabe en qué momento va a partir. Pero fíjense, pensando en el Señor, ¿qué cuenta le vamos a dar? Porque usted sabe que vamos a dar una cuenta, ¿no? ¿Sí? Sí. Imagínense si hasta de las palabras necias el Señor nos va a tomar, nos va a pedir una cuenta, cuánto más de lo que hicimos. ¿Cómo ocupé mis días? A ver, tú que me cantabas todos los domingos, te amo, eres lo más importante para mí, no hay nadie, tú eres mi anhelo, a nadie más anhelo en la tierra ni en los cielos más que tú. A ver, ¿cómo viviste tu vida? ¿Cómo experimentaste tu vida? Yo creo que debería motivarnos esto, ¿no? Ay, Señor, entonces me tengo que poner las pilas, porque quiero darte una cuenta que te honre, que te glorifique. Nunca voy a hallar una cuenta, ¿cierto? En el sentido tan poderosa, ¿ya? Que voy a poder jactarme, incluso más que David, más que no, porque al final no tiene que ver con compararme con otros, tiene que ver conmigo y el Señor. Te busqué de corazón en la tierra. Viví una vida realmente agradecida por tu inefable y maravillosa obra amorosa por mí, o lo viví, pero sí, y tal vez sí, no, y tal vez no. ¿Qué cuenta vamos a dar? ¿Qué va a decir el Señor cuando estemos arriba? Cuando nos encontremos con Él. A eso me refiero arriba, hermanos, ¿ya? ¿Qué vamos a decirle? ¿Y saben lo maravilloso de todo esto? Es que Dios eh, espera de nosotros y espera en nosotros, pero lo más glorioso es que tal vez eh, vamos a estar allá y espero que no, pero tal vez tengamos que rendir una triste cuenta al Señor, pero aún así la salvación que Él ganó para nosotros va a ser efectiva y vamos a estar ahí con Él. Pero aquí les quiero motivar, mis queridos hermanos, ¿a qué creo que nos motiva eso de que y murió, y murió, y murió? Que nos recuerda que vamos a morir sí o sí, es la perspectiva que tenemos sobre Dios. Si es realmente Él es la perspectiva de nuestra vida, la suprema, el enfoque supremo, el por qué, como lo vimos, ¿cierto?, en el tema de la adoración, que todo es por Él y para Él, ¿no? Entonces, tengo que vivir mi vida y dar lo mejor aquí para Él, cosa que cuando llegue allá pueda honrarlo con mi cuenta a Él. Que en el tribunal de Cristo el Señor pueda regocijarse en mi vida aquí en la tierra. Porque, hermanos, eso es verdad. Se vive una sola vez. Sonó medio así como medio secular, pero es una idea real, hermanos, ¿no? Sonó como una canción por ahí. Pero es la verdad. Aquí en la tierra vamos a vivir una sola vez. No se va a repetir en toda la eternidad lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, si yo tengo la perspectiva de que es mi única vida, entonces, y si Dios es realmente lo más importante para mí, entonces yo debo aprovechar esta instancia, esta vida al máximo para sacarle el mayor provecho para cuando esté cara a cara con Él, lo pueda honrar con mi cuenta. ¿Sí? Nosotros no debemos ser de esos hermanitos que dicen, no, a mí con tal de que entrar, ¿cierto? Y se me cierren las puertas del cielo aquí en la espalda, ¿sí? Ahí incluso está agarrando un poquito la carne, ay, 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 entré, eso es lo que me interesa. El cristiano y la cristiana que piensa así, no tiene clara su visión, no es correcta su visión, está pensando en sí mismo y no está pensando en aquel que se dio a sí mismo en la cruz por amor a Él o por amor a ella. Sé que lo entendemos, mis hermanos, ¿sí? Sé que entendemos la idea. Es cómo enfocamos nuestra vida. Y yo creo que saber que un día vamos a tener que morir sí o sí, y no sabemos cuándo, entonces eso debería producirnos ese ánimo de cada día vivirlo con intensidad para el Señor.
para el Señor. Porque esa es la diferencia entre alguien que conoce realmente al Señor y alguien que no lo conoce. El que no lo conoce vive para sí mismo. El que conoce al Señor no vive para sí mismo. Vive, como dijo el apóstol, vive para aquel que se dio, ¿cierto?, a sí mismo por él. Esa es nuestra gran diferencia, ¿ya? Así que, mis queridos hermanos, animarles, porque esa es la idea de Génesis 4. Imagínense, después de que nos habla del pecado, nos recuerda que seguimos afectados por esto y que la muerte sí o sí un día llegará. Adán vivió 980 y tantos años, pero igual se murió. Igual murió. Y cada uno, vamos a ver, en cada uno de estos vamos a ver la misma idea, ¿ya? La misma idea. Volvamos entonces ahí a Génesis, ¿ya? Siguiendo con esta idea. Ahora vamos a ir un poquito más rápido después de haber hablado esto, que es muy importante. Versículo 6, capítulo 5 de Génesis, para que se ubique, ¿no? Volvemos. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Bueno, recuerden, está el Señor guiándonos por justamente por esa genealogía. Por lo tanto, existe la posibilidad de que haya tenido otros hijos, ya incluso, ¿no? Ya pudo haber tenido más hijos e hijas, ¿no? 105 años, ¿no? Pero no se nombran porque no son ellos el linaje que en este caso va a llevar a Noé, de Noé, ¿cierto? Me estaba saltando a Noé en delante, a Noé y que de Noé a Abraham y de Abraham al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién es el que interesa? Es su hijo Enos, ¿ya? Versículo 7, y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Se vuelve a hablar, este es el otro punto, hijos e hijas, o sea, la humanidad comenzó a crecer, ¿ya? Y ya en este tiempo, ya habían sobrinos, tal vez nietos, ¿cierto? Entonces ya las uniones conyugales para adultos no eran necesariamente directamente con sus hermanas o sus hermanos. Ya esto comienza poquito a poquito a diversificarse. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. 912 años. Vivió un poquito menos que su papá, pero murió. Versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Lo mismo que dijimos sobre Enos, ¿no? Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Se dan cuenta? Es la misma fórmula. Fueron todos los días de Enos, 905 años y murió. Vivió Cainán, versículo 12 voy, 70 años y engendró a Mahalaleel. Hombre raro, difícil producción. Pero lo leo bien porque lo he leído hartas veces, ¿ya? Ahora, no sé si se leerá Mahalaleel o Mahalaleel, no tengo idea, pero siempre la H es como J. Y vivió Cainán, versículo 13, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Ya? Imagínense aquí ya con Cainán, la cantidad de descendientes, se ha multiplicado tremendamente, ¿no? Pero todo bajo la descendencia, ¿cierto? Que viene de Set. Esa es la idea, de Set. 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Engendró a Jared 830 años, perdón, y vivió Mahalaleel el 16, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Ahí está, hermanos, volvemos a decir, la muerte es una realidad. Correcto, es producto del pecado. Es producto del pecado. Pero aquí se nos está mostrando que aun aquellos que vienen de una descendencia, ¿sí? Entre paréntesis o entre comillas, buena, porque no necesariamente significa que todas estas personas fueron dejados de búsqueda, ¿cierto?, de santidad y de consagración, porque nada nos dice sobre esto, ¿ya? Pero sí tenían conocimiento, un claro conocimiento de Dios, ¿ya? En contraposición a la descendencia de Caín. ¿Ya? Pero todos murieron
Pero ahora nosotros, bajo la perspectiva del Señor Jesucristo, la muerte, como explicamos en delante, ya tiene una perspectiva absolutamente diferente. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, pues que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Ya? Aquí parece que este es el que va más, hasta ahora va batiendo el récord. ¿Sí? 962 años, hasta ahora. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Ya? Fíjense, de aquí ya, con Enoc ya está ocurriendo una diferencia. Se rompe el molde, la fórmula. Ya se dice que Enoc tuvo la cantidad de 65 años y engendró a Matusalén. Hasta ahí vamos bien. Pero la frase siguiente ya rompe el molde. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Caminó con Dios. Eso no se ha dicho en ninguno de los anteriores. ¿Sí? De Set y de No se dice que en su generación comenzaron a invocar el nombre del Señor, pero tampoco es específico de ellos. ¿Ya? Podemos deducir que sí, pero aquí se habla con nombre, como diríamos hoy día, nombre y apellido, ¿no? Ellos no tenían apellido, pero entienden a qué me refiero, ¿no? Específicamente, Enoc. Aquí ya esta frase, ¡puc!, marca una diferencia. Caminó Enoc con Dios. Lo siguiente es también parte de la fórmula. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego la misma fórmula, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y nuevamente vuelve a hablar sobre esta frase que rompió el molde. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí hay otra cosa, ¿cierto? Todo este versículo 24 ha roto el molde de todos los anteriores y de los que van a venir, ¿ya? Porque no sale y murió, sino que desapareció, porque le llevó Dios, ¿sí? Dios se lo llevó a Enoc en vida. Es el único, hermanos, es el único hasta aquí que no ha experimentado muerte. Adán lo experimentó, Set la experimentó, Enos la experimentó, ¿sí? Todos la experimentaron. Después de él, hasta Noé la experimentará. Enoc no. Enoc no experimenta muerte. Por lo tanto, Enoc es él la excepción a la regla. Y esto es muy interesante, hermanos, porque se nos da la razón por la cual Dios se lo llevó. Y la razón es que Enoc caminó con Dios. Esa es la razón, no hay otra razón. ¿Ya? Caminó con Dios. Entonces de aquí podría salir la idea, o sea, camino con Dios y no voy a morir. ¿Ya? Bueno, podría entenderse así, ¿no? Y es la verdad. El tema es que hay que entender qué significa caminar con Dios. ¿Sí? Caminar junto al Creador, caminar junto al Ser que es santo, que es maravillosa y perfectamente glorioso, ¿ya? Aborrecedor del mal, aborrecedor del pecado. O sea, obviamente hay que entender qué significa caminar con Dios. Pero antes sigo en el versículo 25. Vivió Matusalén 180 años y engendró a Lamec. ¿Se dan cuenta? Vuelve a la misma fórmula. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Se dan cuenta? Vuelve a la misma regla, vuelve a la misma fórmula, a la misma norma. O sea, Enoc es excepción a la regla por donde se le mire.
por donde se le mire, mis queridos hermanos. ¿Ya? Ahora, examinemos un poquito esto de Enoc. Yo sé que para muchos de nosotros ya es conocido, ¿no? Hablamos de Enoch cuando estudiamos, ¿cierto?, el tema de la adoración bíblicamente, eh, y Enoch aparece en esta genealogía. Saben que en todas las genealogías aparece como alguien así especial, ¿no? Así que por eso igual hay que leer las genealogías, aunque para muchos les parezcan un tanto aburridas, un poco, produce mucha letanía, pero el Señor siempre tiene su sorpresa ahí en las genealogías. Y en esta genealogía tiene a... Nosotros podríamos habernos conformado con Noé, ¿o no? Yo me hubiera conformado con Noé. Si Enoch hubiese sido uno más, listo. Me queda claro que Dios quiere que llegue a Noé, lo tengo claro. Pero Dios mete a Enoch en la historia, no porque él lo meta, sino porque es parte de la historia, y Dios quiere enfocarse en Enoch para que nosotros también nos enfoquemos en él. Desde el primer libro de la Biblia, desde los primeros albores de la humanidad, desde los primeros, de las primeras enseñanzas de la Escritura, aparece una acción clave, y es caminar con Dios. ¿Qué nos había enseñado capítulo 3 del pecado? ¿Qué nos enseñó el capítulo 4 sobre el pecado? El capítulo 3 nos enseñó claramente que el pecado es desobediencia, rebelión, incredulidad, en el sentido de que ya no hay fe en Dios, ¿no? Traición, que nos muestra sobre el pecado, la historia de Caín, que es como una fiera, se personifica al pecado y se le muestra como un poder, algo, un poder ahí existente, ¿ya? Que no es un personaje el pecado, como lo vimos, sino que es un poder, ¿ya? Pero que Dios lo personifica como una fiera que está lista para saltar si uno le da la entrada y destrozar, ¿sí? Pero relaciona el pecado con ¿qué? Con lo que Dios le dijo a Caín. Si hicieres el bien, serás enaltecido. Si decides no hacer lo correcto, el pecado está a la puerta, va a entrar y te va a destrozar. O sea, nuevamente, la misma idea, independencia de Dios, ignorar a Dios, ¿sí? No tomar en cuenta su palabra, su consejo, todo eso implica el pecado, independencia de Dios. ¿Ya? Caín, ¿ya? Caín. Ahora, Caín por excelencia, desde otra perspectiva a la de sus padres, pero convirtiéndose en el primer asesino, por ejemplo. Y más encima, no el asesino de sus vecinos, ni de su enemigo, sino de su propio hermano que no le había hecho nada. Entonces, esto es lo que se nos ha presentado hasta ahora en el capítulo 3, capítulo 4. Y ahora en el capítulo 5 se nos está mostrando que la consecuencia del pecado es real, pero también hay una motivación para nosotros al confrontar la realidad de la muerte como hijos de Dios. Y ahora aparece Enoch. Aparece este Enoch. Recuerden que el hijo de Caín, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Enoch. ¿Sí? El hijo de Caín. Eso ustedes lo ven ahí en el capítulo 4, ¿no? Cuando Caín se va, ya, y dice que conoció a su mujer, capítulo 4, versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, ¿sí? Y edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoch, ¿ya? Eh, Ahí está. Los nombres se repetían, igual que hoy día. En la descendencia de Caín hay un Enoc y hay un Lamec. En la descendencia de Set hay un Lamec, ¿cierto? Y también hay un Enoc. Pero las diferencias son abismantes. Son abismantes. ¿Se dan cuenta como hasta en eso el Señor como que quiere que veamos las dos descendencias, los dos linajes, uno diferente del otro, ¿no? Paralelos, uno buscando, o más bien dicho, no paralelos, contrarios, ¿cierto? En 180 grados diferentes, uno hacia el norte, el otro hacia el sur, uno hacia el oeste y el otro hacia el este, completamente contrarios, ¿sí? Uno en dirección a Dios y el otro en contra, ¿cierto? De donde Dios está. Esa es la idea. Y aquí el Enoc descendiente de Set,
nos muestra esto tremendo, hermanos queridos, tremendo. Veamos entonces un poquito, hablemos un poquito de Enoc. El tema de Enoc, para muchos es un problema doctrinal y un poquito un problema teológico, eh, si no se sabe entender a la luz de toda la Biblia a Enoc. ¿Ya? Eh, tenemos que ver a Enoc bajo la perspectiva de la Biblia. Parto con este paréntesis necesario para todos mis hermanos, especialmente mis hermanos que se han ido acoplando. La motivación que siempre tenemos en nuestro estudio, y esa motivación es que nos propongamos leer la Biblia de corrido desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Completa. No a saltos, no a pancitos de vida, sino de corrido, ¿sí? Hermano, es tan importante hacerlo. Eh, hágalo. Sé que para muchos va a ser un desafío porque dicen, no, yo no soy bueno para leer, no es que lo he intentado, pero me da sueño, lo he intentado, pero no entiendo nada. Léalo igual, léala igual. Dedíquese, diga, Señor, desde ahora comienzo a leer la Biblia, desde Génesis 1 hacia el capítulo 1, versículo 1. La voy a leer completa. ¿Ya? Y de repente cuando llegue a Levítico y no entienda nada, y sangre para allá, y que un animal muere acá, y que este otro murió acá, y que hay que degollar esto, y toda una cosa rara, ¿no? Y me podré saltar esto, siga leyendo, y tal vez no vaya a entender, algunas cosas las va a entender, ¿ya? Las va a entender porque tal vez la vio en una película, ¿ya? Especialmente este fin de semana porque pasó, ya hasta cierto punto las va a entender, pero no trate de recordarse lo que vio en la película, lea lo que está escrito, siga leyendo y tal vez no entienda nada y tal vez entienda un 50%, tal vez un menos, pero hágalo, siga, pase por los salmos, ya llegue a los profetas, sí, hasta los profetas menores, entre al Nuevo Testamento, los evangelios, las hechos, las cartas y llega hasta Apocalipsis. Esto trae una real bendición, aunque cuando vamos leyendo no pareciera que fuera así. Pareciera que es en vano, pero el dejarnos guiar por esa sensación de que es en vano no es hacerle caso a Dios, es hacerle caso al enemigo. Porque el único que no quiere que usted lea la Biblia es el diablo, ¿sí? Y su carne, obviamente, ¿no? Mi naturaleza humana. Pero si usted se enfoca, el Señor le va a ayudar. Y vuelvo a decir, no le va a ayudar tal vez explicándole todo, porque ningún ser humano la primera vez que lee la Biblia lo entiende todo. Pero cuando termine de leerla, ¿ya? Usted va a haber recibido en su tesoro algo invisible, ya espiritual y maravillosamente poderoso, que es un conocimiento panorámico de la palabra de Dios. En segundo lugar, demostró con sus hechos de que Dios y su palabra realmente son muy importantes para usted. En tercer lugar, se va a producir un efecto que solo Dios puede hacerlo y lo hace a través de su palabra, que le dan a dar ganas de volver a leer. ¿Ya? Y al empezar a leerla, ya usted va a comenzar a leer cosas que la vez anterior no entendió y ahora usted va a decir, ¡oh! Uy, ahora lo entiendo. Pero aún así se va a quedar con cosas que va a seguir sin entender. Vuelva a leerla completa. Porque a la tercera va a entender aquello que no entendió. Pero a la tercera también van a quedar cositas que no va a entender. Así que vamos por la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, por qué partí con esto? Porque, ¿saben? Nosotros tenemos que entender que es así como el Espíritu Santo actúa en nosotros. El Espíritu Santo nos va abriendo, nos va dando de su palabra, nos va abriendo nuestros ojos, poquito a poquito, va dándole más luz a nuestra pieza, a nuestra vida con respecto a su palabra. Y lo otro que le va a ocurrir la segunda vez que usted lea, que usted va a empezar a relacionar cosas del Antiguo Testamento con cosas del Nuevo, y usted va a empezar a encajar las piezas del puzzle. Bueno, el Espíritu Santo le va a guiar a que usted las pueda encajar. Entonces, usted ya va a tener una perspectiva del Antiguo Testamento de la mano con el Nuevo Testamento y va a comenzar a entender cómo interpretar el Antiguo Testamento en base a la luz del Nuevo Testamento, en base a la obra en base a la obra del Señor Jesucristo. Bueno, todo esto se va a producir, pero después que termine la primera vez la Biblia.
le animo a esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre con lo que vamos a ver ahora. A Enoc lo vamos a ver desde una perspectiva de toda la Biblia y no solo del contexto inmediato, porque en el contexto inmediato, o sea, Génesis capítulo 5, Enoc solamente, ¿cierto? Se nos dice él que caminó con Dios y como caminó con Dios, Dios se lo llevó. Pero, ¿qué significa caminar con Dios? Significa literalmente que Dios caminaba, así como en el huerto, caminaba ahí por la tierra y Enoc estaba caminando por él mientras hacía sus cosas. Enoc iba caminando con Dios, o significa otra cosa. Y eso lo vamos entendiendo en la perspectiva de toda la Biblia. Pero para eso necesitamos tener la perspectiva, valga la redundancia, de toda la Biblia. Veamos a Enoc bajo una perspectiva de toda la Biblia, ¿ya? Porque aquí nos vamos a dar cuenta de cuánto provecho trae esto a nuestras vidas. Entonces, cuando se ve a Enoc bajo una perspectiva no de toda la Biblia, para algunos le complica a Enoc. ¿Y por qué Dios se lo llevó? O sea, ¿alguien puede llegar a ser perfecto como ser humano? ¿Sí? Los perfeccionistas, porque hay cristianos que creen en esa perfección, aquí en la tierra. Enoc es la prueba. Jesús, ni había venido Jesús, y Enoc llegó a ser perfecto, un perfecto hombre de Dios, y Dios se lo llevó. ¿Es eso lo que la Biblia nos quiere decir con caminar con Dios? Que si existe la posibilidad de que un hombre aquí en la tierra, por sus propios medios, pueda llegar a ser perfecto. Yo creo que no, porque esa enseñanza es contraria a la totalidad de la Escritura. ¿Sí? Ahora, entonces, bueno, ¿qué significa que camino con Dios? Cada deducción que hagamos de la Biblia, ¿sí? Cada deducción que saquemos de ella, debe estar sujeta siempre, hermanos, a tener como base la revelación clara y explícita de toda la Escritura. O sea, si yo leo algo y deduzco algo, esa deducción, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que entender? Que esa deducción tiene que estar basada o tiene que tener el apoyo de toda la Escritura. Entonces, decir que Enoc llegó a ser como hombre perfecto al punto que llegó a ser tan bueno que Dios se lo llevó, no es la perspectiva bíblica. Y más encima, no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia solo nos está diciendo que caminó con Dios. Entremos entonces a esto. Sin duda, hermanos, alguna, Enoc fue un hombre nacido y afectado con la naturaleza humana caída. ¿Quién nos dice eso? Toda la Escritura. De hecho, en el Nuevo Testamento, clarito, no hay justo ni a un uno. Y ni a un uno incluye Enoc. Eh, suponer, hermanos, suponer que Enoc era alguien sin pecado y por eso, ¿cierto?, llegó a ser perfecto, es un error bíblico tremendo. No, Enoc nació descendiente de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando comparamos a Caín y Abel? Los comparamos. Abel nació igual que Caín. El nacimiento de ellos no marcó la diferencia. No es que Abel haya nacido con más genes pecaminosos que Abel, ¿cierto? Abel, ¿cierto? Con menos genes pecaminosos que Caín. En otras palabras, no es que Abel era el bueno y Caín era el malo. No. Ambos eran descendientes de sus padres caídos. Ambos habían heredado esta naturaleza caída. Ambos tenían esa tendencia a pecar. Pero, sí, como Dios se les revelaba, ambos tomaron una determinación. Y esa determinación fue diferente. ¿Y cuál fue esa determinación según Hebreos? Confiar en Dios. Por la fe, Abel fue considerado justo por Dios y no Caín. ¿Ya? Y ahora, Enoc está en el mismo tema, hermanos. Enoc era descendiente de Adán y Eva y había heredado la naturaleza caída de Adán y Eva, ¿sí?, sus antepasados, igual que el Lamec soberbio descendiente de Caín. Pero Enoc tomó un camino diferente. ¿Y cuál fue ese camino diferente? Lamec tomó el camino de soberbia, ¿sí?, y contrario a Dios. Enoc decide tomar el camino, ¿cierto?, de Dios. Ahora, pareciera que todo esto
redundar en la idea de que, entonces que Enoc era muy capo y por eso decidió. No, 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 hermanos. Eso está delante de nosotros y esto especialmente para nosotros como hijos de Dios. Delante de nosotros está siempre una decisión como hijos de Dios, ¿o no? Sí, siempre hay una decisión todos los días. De hecho, cada día tenemos la decisión. A ver, tengo 5 minutos libres, tengo que decidir. ¿Qué hago con esos 5 minutos? ¿Oro? ¿Leo la Biblia? ¿O hago otra cosa? ¿O no? Ya hay una decisión. Y esa decisión, cualquiera sea la que yo tome, va a repercutir en mí. Llego cansado del trabajo, pero sé que hay un día de congregarse, ¿sí? Y yo tengo las dos, la decisión está ahí, las dos opciones. Es decir, estoy tan cansado, me quedaré en casa, ¿sí? O decir, estoy recontra cansado, pero me voy a congregar igual. Como dice un hermano amigo mío, dice, me duele la cabeza, me quiero congregar y me empieza a doler la cabeza, tremendamente. ¿Ya? Y ahí está la opción, dice él, ¿no? Y él piensa y dice lo siguiente, bueno, me duele la cabeza. Si me quedo aquí en la casa, me va a seguir doliendo la cabeza. Si voy al culto, igual me va a doler la cabeza. Pero con dolor de cabeza y todo, voy a recibir del Señor allá, a diferencia si me quedo acá en casa. Prefiero que me duele la cabeza en el culto, ¿cierto? Y recibir de allá, ¿cierto? Y lo más probable es que tal vez hasta el Señor me sane, así que prefiero congregarme. No es excusa, pero está la decisión. Y dentro de la decisión, como el caso de Adán y Eva, está la excusa. ¿Se recuerdan los dos caminos de Adán y Eva, no? Espero que sí, hermanos. Estaba el camino del arrepentimiento y la confesión y estaba el camino de la excusa. Entonces, el tema es ese. Ya. Enoc, como todo ser humano, tuvo la opción y él comienza a caminar con Dios. ¿Ya? Pero él no era un hombre sin pecado. De hecho, tenía la naturaleza caída y lo más probable es que en su vida, sin lugar a duda, por lo que nos dice la Biblia, él pecó también. ¿Sí? En más de alguna ocasión habrá pecado. ¿Ya? Por lo tanto, tenía el pecado original, entendiendo el pecado original siempre como esa naturaleza caída, ¿ya? Y también los propios. Por lo tanto, él necesitaba ser salvado. Él necesitaba un salvador, ¿ya? Y fíjense cómo va aquí desarrollándose el tema de que todo ser humano necesita un salvador. Entonces yo creo que Enoc no, si no tenía pecado, entonces no necesitaba un salvador. No, él era pecador, ¿sí? Pecador por su decisión, ¿ya? Y por esa naturaleza pecaminosa que había heredado. Ahora, si necesitaba un salvador, dependía. Dependía. El que no necesita un salvador no depende de nadie, ¿ya? Pero ningún ser humano es independiente, de verdad. ¿Puede acaso un hombre, hermano, nacido en pecado, llegar a ser por sí mismo alguien digno, digno, digno de ser arrebatado por su capacidad de consagración, por su bondad, por su pureza propia? ¿Puede alguien nacido en pecado llegar a este punto? Imposible. La Biblia nos deja claro que es imposible. Para llegar a ser arrebatado, Enoc tuvo que vivir 365 años. De hecho, se dice que después, ¿cierto? 300 años caminó con Dios, más específicamente, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo, el hermano Pablo, viviera más años, yo por mis propios medios podría igual llegar a ser arrebatado como Enoc. El punto está que hizo que Enoc, ¿ya? Fuera, entre comillas, digno de ser arrebatado. Ese es el punto. Si él fue arrebatado porque fue digno por sus obras, hermano, esto sencillamente estaría en contra de lo que la Biblia nos enseña. Es imposible que el hombre, por su esfuerzo, ¿sí?, por sus capacidades, llegue a ser digno de ser llevado por Dios. Por algo tuvo que morir el Señor Jesucristo. Y Él muere no solo por los hombres que están en su tiempo, muere por todos los hombres que ya habían muerto y muere también por todos los hombres que iban a nacer
en el futuro, incluidos usted y yo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que Enoc fue arrebatado no por sus propios méritos. ¿Y qué es aquello contrario a los propios méritos? Se le llama gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor de Dios, ¿sí? Manifestado a aquellos que no lo merecen, que no tienen méritos propios. Ahora, se dice que Enoc caminó con Dios todo este tiempo. Hermanos, la idea de caminar con Dios significa que Enoc se levantaba por la mañana y tenía presente en su vida a Dios. ¿Ya? Aquí la idea no está en que Dios, como lo dije unos minutos atrás, no es que Dios se paseara por esta tierra como se paseaba por el huerto, porque no es así. ¿Ya? Y sin embargo, Enoc camina con Dios. Es como que nos quiere también hacer pensar un poquito ese asunto, cuando dice que Dios se paseaba por el huerto y andaba buscando ya a Adán y Eva. Pero aquí no hay un pasearse de Dios aquí en esta tierra que ya está dominada de una forma muy avanzada del pecado. Sin embargo, Él no caminó con Dios. Por lo tanto, es una idea, hermanos. Caminar con Dios es un concepto no literal, pero que sí que tiene una riqueza tremenda. Y esa riqueza tremenda es que, vuelvo a decir, él despertaba por la mañana y tenía presente en su vida a Dios. Caminaba con él. ¿Qué significaba? Conversaba con él. Tenía comunicación con él. ¿Ya? Le preguntaba a Dios. Pero eso no solamente iba de Enoc a Dios, porque caminar con alguien significa tener esa amistad, esa comunión. Si dos se ponen de acuerdo, van a caminar juntos. Si no están de acuerdo, no caminan juntos. ¿Ya? Entonces, Enoc y Dios estaban de acuerdo. Más bien dicho, Enoc comenzó a aprender a estar de acuerdo con Dios. Pero fíjense, le costó 300 años. ¿Ya? No fue un año, no fueron 2 años. Significó que cada día volvía a experimentar a Dios, a tener a Dios presente en su vida, a conversarle él a Dios, pero también a escuchar a Dios, que Dios le hablara, que Dios le enseñara. Por lo tanto, lo que ocurrió con Enoc todo este tiempo de caminar con Dios es que él fue aprendiendo, ¿sí? De Dios, ¿ya? ¿Y quién fue el maestro? Dios mismo de Enoc. Y en toda esta revelación recibida, ¿sí? De cómo era Dios, de quién era. A ver, veámoslo de este punto de vista. Enoc no tenía estudios con el hermano Pablo, tenía estudios bíblicos con Dios mismo, ¿sí? Por así decirlo, ¿ya? Eh, y eso, hermanos, esa comunión con Dios, me voy a adelantar un poquito, va por ahí la idea de nuestra comunión con Dios, pero no me adelanto, ¿ya? Entonces, Dios le enseñaba, sin lugar a duda. Y dentro de todo esto, enseñarle quién era Él, cómo era Él, ¿ya? ¿Cuántas cosas nos habrá ido aprendiendo Enoc? ¿Sí? En sus propias reacciones como humano, en pecado, seguramente cuántas veces no le habrá pedido perdón al Señor. ¿Ya? Y le habrá dicho, Señor, como hice hoy día, fuiste testigo de que hoy día hice algo que no te honraba. Esa comunión es la que, sin lugar a duda, aunque no está explícito, es la idea, sin lugar a duda, es la idea de caminar con Dios. Ahora, dentro de toda esta revelación, yo estoy convencido que en algún momento el Señor lo confrontó y le dijo, mira, necesitas un Salvador. ¿Será que Dios le habrá enseñado sobre la obra redentora que iba a hacer en el futuro? Sea como sea, hermanos, aunque para muchos esto lo que yo estoy diciendo es especulación, ¿ya? ¿Ya? Pero, ¿saben qué? No, la Biblia no lo dice explícitamente, pero sí, en Hebreos 11, 5 y 6, se nos dice que no tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿ya? Hebreos 11, vamos a leerlo literalmente. Por la fe, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál fue el medio? La fe. Por la fe Enoc. ¿Sí? Por la fe Enoc. Fe, hermanos queridos. La fe es todo lo contrario también a las obras, tanto la gracia como la fe en el contexto bíblico son lo opuesto a las obras propias, a los méritos propios, ¿sí? A las ganancias por las propias fuerzas, los méritos que uno mismo ha ganado. La fe es todo lo contrario a eso, la gracia también. Por eso la gracia siempre se vincula con el ser humano al tener este ser humano fe. Y como lo hemos explicado desde Génesis capítulo 2, toda la relación con Dios tiene que ver con la fe. La fe es lo que llevó a Enoc a crecer, a ser capaz de ir caminando día tras día con Dios, aprendiendo a Él. Esto significa que Él aprendió a depositar toda su vida en las manos de Dios. Eso significa tener fe. Le depositó su vida completa a Dios, se la entregó a Él. Dependo de ti, Señor, aquí estoy, ¿ya? No sé si todo esto que yo estoy hablando ahora les suena parecido, ¿ya? ¿Será que wow, hermano Pablo, estás relatando lo que me pasa, lo que yo intento cada día? Es que esa es la idea, esa es la idea de caminar con Dios, ¿ya? Voy y pongo mi confianza en ti, Señor. Wow, y te fallé, pero vengo y te pido perdón. Y creo, confío en que tu palabra es verdad, y confío y creo en ti, y mi vida está en ti, dependo de ti. Ya, lo que vivo lo quiero hacer para agradarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la idea del contexto, ¿no? Entonces, era un hombre que puso sus ojos en Dios. Era un hombre que puso sus objetivos en Dios. Fue un hombre que día a día fue avanzando más y más, progresivamente, más y más en su fe en Dios, y eso lo llevó a una consagración a Dios más y más fuerte, más cimentada cada vez. Entonces, no fue de un día para otro, hermano, 300 años. Ahora, ¿podría, hermano Pablo, decir, Señor, si me das 300 años, tal vez logre lo de Enoc? ¿Ya? No me tengo mucha fe, hermano, soy sincero. Prefiero tenerla en el Señor, ¿ya? Pero sí hay algo maravilloso en esto, que aún por esa fe, ¿cierto? Aún por esa fe, hermanos, que Enoc haya sido arrebatado, ya no es la razón primera. ¿Por qué? Porque en hebreo nos dice que por la fe él pudo, ¿cierto? Por una fe que fue creciendo en él, ya, porque toda fe debe crecer, se fue arraigando en Dios, ya le permitió caminar con Dios. ¿Pero qué? ¿O cuál es la razón? Fue que él caminó con Dios. Y eso es tan importante entenderlo en esta frase. Caminó con Dios, no caminó su propia vida, no caminó su propia meta, caminó con Dios. Dios fue su enfoque. Y ahí vuelvo a decir cómo se aplica esto a los hijos de Dios. Hermano, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿ya? Y todos los que van a escuchar después este estudio, si que alguien lo va a escuchar. Y todo hijo de Dios, toda hija de Dios, ¿sí? Tiene que tener como perspectiva esta forma de vida, porque la vida cristiana es exactamente lo que yo he comentado sobre caminar con Dios en fe. Es eso, hermanos. Por eso en el Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál era la demanda al discípulo? Partía por un niégate a ti mismo, seguía con un toma tu cruz y terminaba con un sígueme. ¿Saben cuál era el fin de esta petición? Era seguir a Jesús. ¿Pero por qué?
negarse a sí mismo y tomar la cruz, porque eso había que hacerlo para poder seguirlo de la forma correcta. Si uno no se niega a sí mismo, si uno no toma la cruz, no va a seguir de la forma correcta a Jesús. No lo va a seguir de la forma que Él merece que lo sigamos. Permítame un gloria a Dios. Esa es la razón por la cual Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, porque eso es lo que hacemos para poder conseguir el objetivo final, que es seguir a Jesús. ¿Y qué es seguir a Jesús? Es caminar con Él. ¿Qué hacían los discípulos cuando seguían a Jesús? Caminaban con Él. ¿Qué hicieron los apóstoles durante esos 3 años y medio, de ser primero discípulos y luego de ser apóstoles también? Fue caminar con Jesús. ¿No les suena parecido algo? Caminar con Dios. Jesús era Dios en la tierra. Ellos caminaron con Jesús. Ya compartieron con Él, almorzaban con Él, desayunaban con Él. No sé si tomaban once, porque eso es muy chileno, ¿no? Ya, pero sí tenían esa comunión. Dormían con Jesús, vivían con Jesús. ¿Ya? Y en esos 3 años y medio uno dirá, pero no avanzaron mucho. Primero, miremos a nosotros mismos. Desde cuando recibimos al Señor, yo me recuerdo, a los 3 años y medio tampoco había avanzado mucho, que digamos, hermano. Bueno, y Enoc, no, pues Enoc, fueron 300 años, ¿ya? Así que tampoco podemos criticar a los apóstoles, pero sí fue un tiempo en que ellos caminaron junto a Jesús. Y es por eso que también Pablo en el libro de Efesios, algunos hermanos tuvimos la bendición espero que haya sido la bendición, ¿no? De haber estudiado como 2 años y medio de Efesios, ¿no? ¿Cuál es un término clave en Efesios? Es andar, anden, que es la misma idea de caminar con, ¿cierto? Aunque es vivir, porque esa es la idea, caminar con Dios es vivir con Dios, apegado a Dios, de cara a Dios, mirando a Dios, ¿ya? Es que cada día nos levantemos, vivamos durante el día, nos acostemos siempre enfocados en Él, que haya un fluir de mí hacia Él y de Él hacia mí. Es mantenerme apegado, como decía el salmista, mi alma está apegada a ti. ¿Será también por eso que Jesús dijo, yo soy el camino? ¿Cierto? Toma relevancia también eso. O sea, yo camino en Jesús, con Jesús, y llego al Padre. Y no voy a llegar al Padre cuando muera. De hecho, hoy día estamos junto al Padre. Hoy ya tenemos el camino al Padre abierto, según Hebreos, ¿no? Pero es por medio de Jesús. Pero lo más glorioso de esto, hermanos, es el sígueme. Sígueme. Es caminar junto a Él. Esa es la invitación de cada día de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Al final de cuentas, la vida cristiana tiene que ver con esto y con ninguna otra cosa. ¿Ya? Perdonen que suene un poquito tal vez tajante en esto, pero si usted piensa bien, ¿por qué Dios puso a Enoc ahí? ¿Por qué Enoc es un referente para el cristiano y la cristiana? Por eso, porque para Enoc llegó un momento en que no había nada más importante que su tiempo con Dios. De hecho, él no dejaba tiempo con Dios. Él llegó a experimentar una vida junto a Dios, ¿no? Y esa vida es posible para usted y para mí. La misma vida de Enoc. ¿Sí? Y al igual que Enoc, va a llegar un momento en que también vamos a ser arrebatados si el Señor viene antes de que muramos, ¿no? Ahora, llegó un momento en que su comunión con Dios fue tan fluida, no su capacidad, sino la capacidad que Dios le da, porque eso es lo maravilloso. Yo paso tiempo con Dios y no es mi habilidad humana la que crece mi dependencia y crece en mí su gracia, su poder. Imagínense, Moisés tuvo 40 días nomás, ¿sí? En el monte y bajó con la cara resplandeciente, se tuvo que poner un velo porque la gloria de Dios lo inundó. 40 días, imagínense a este otro hermano. A este otro hermano me refiero porque por Cristo somos hermanos también con él, ¿no? Aunque él no era cristiano como nosotros entendemos el término cristiano, ¿no? No es lo mismo, imagínense, fue transformándose. Hermanos, eso es lo que ocurre cuando caminamos
con Dios. Y Pablo lo dice de una forma tan tremenda. 2 Corintios capítulo 3. Por favor, busquen ahí sus Biblias. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Leo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? ¿Y de dónde se toma Pablo para decir esto? Es justamente en alusión a esa gloria que Moisés, ¿sí?, consiguió al estar junto a Dios. ¿Ya? Junto a Dios. Hermanos, nuestro tiempo de caminar con el Señor Jesús, con Dios, va produciendo eso tan maravilloso que es nuestra transformación. ¿Sí? Nuestra transformación. ¿Transformación a qué? A la misma imagen del Señor Jesucristo. Seguimos con Pablo. Romanos capítulo 12. La misma idea, ¿no? Después que nos habla en el versículo 1 de nuestra necesaria consagración al Señor en vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestra vida. En el versículo 2 dice, no se conformen, no se amolden a este siglo, a esta humanidad sin Dios, sino déjense transformar o transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Transformación. Y ahí mismo Romanos 8, ¿sí? Romanos 8. Hermanos, yo entiendo que la mayoría de los cristianos, Romanos 8, 28, ¿no? Pero no entiendo por qué nos cuesta tanto memorizarnos el 29. ¿Sí? Es que será porque el 28 es más bonito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto de los que conforme a su propósito son llamados. Tremenda promesa. Es como, ¿quién no se sabe? Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero no dedican tiempo a leer cómo Pablo llegó a esa dependencia de Dios, ¿no? Porque él dijo, he pasado necesidad y he vivido en abundancia. ¿Ya? Lo mismo acá, el versículo 28, maravilloso, pero nadie, generalmente, o muy pocos, se sabe el versículo 29, ¿ya? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes, o sea, conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Esa es la idea de su Hijo, ¿ya? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito supremo de Dios con nosotros, conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Dónde? ¿Dónde se produce eso? Eso se produce en nuestro tiempo con Dios. Hermanos, cada vez que oramos, aunque sea una oración pequeña, si es de corazón, ¿sí?, se impregna nuestra vida de esa gloriosa presencia de Dios. Y no me refiero de esa presencia que sentimos. ¡Ay, hay presencia de Dios aquí en este lugar! No me estoy burlando, hermano, solamente estoy diciendo lo que se dice, ¿cierto? Hay presencia de Dios aquí en este lugar. Pero si siempre la presencia de Dios está. No me refiero a esa presencia de sentir algo especial. Me estoy refiriendo a esa presencia que muchas veces ni se siente, pero está actuando en nosotros. ¿Sí? Está actuando en nosotros. ¿Ya? Hermanos, repito de nuevo, no estoy en contra de que alguien sienta la presencia de Dios, no, porque la presencia de Dios sí puede ser sentida, percibida de una forma especial, y el Señor ama hacer eso con nosotros, pero yo me estoy refiriendo al otro lado de la moneda, ¿sí? Que la idea de la presencia de Dios es que sintamos o no, Él está, su presencia está. Entonces, hay veces que vamos a orar con todo el corazón y tal vez no vamos a sentir nada. Pero como andamos por fe y no por sentir ni por vista, ese tiempo de orar, solo el hecho de estar con Dios, algo sobrenatural está ocurriendo en nosotros. Permítame otro, gloria a Dios. Por eso, ¿no? Está ocurriendo. Por eso, lo peor que un cristiano y una cristiana pueden hacer es creerle al diablo. Que no voy a orar porque no voy a tener 5 minutos, y el Señor no se merece 5 minutos. El Señor se merece media hora mínimo.
una hora, como decían antes. Había un predicador que decía, si el cristiano, si tú no oras una hora, ya, duda de que si eres cristiano. ¿Ya? También, tal vez puede ser para él. ¿Ya? Pero, y no es que yo esté siendo mediocre, 5 minutos. Pero hermano, es que el diablo sabe que aún esos 5 minutos, si los dedicas de corazón, van a ser de tremendo provecho para tu vida. No para Dios, para nosotros. ¿Ya? Para nosotros. Ahora, esos 5 minutos me van a dar fortaleza para que la próxima ya no sean 5, sino sean 10. ¿Sí? La idea es subir, no bajar. Esa es la idea, ¿no? Y eso lo va a producir. Porque, hermano, no estoy exaltando 5 minutos para Dios, porque yo sé que Dios se merece todo nuestro tiempo. Pero sí estoy compartiendo con ustedes esta realidad maravillosa de que qué es lo que nos transforma es la presencia de Dios. ¿Ya? No es mi tiempo, ¿cierto? El tiempo que yo dedico, porque no siempre va a poder ser el mismo tiempo tal vez, pero el hecho de estar con Dios sí se produce en mí. Él es el que produce en nosotros la transformación. Si yo leo mucho la Biblia, ¿sí? Y me dedico mucho tiempo a leerla, la palabra, Dios va a través de la palabra me va a transformar. Pero si no tengo el tiempo para leer mucho y leo 1 o 2 versículos, ¿ya? Voy a decir 2 versículos porque no piensen que estoy animando el pancito de vida, ¿ya? Mínimo 2 versículos, ¿ya? Pero usted lo lee con el corazón y luego se lo lleva al trabajo, se lo lleva a donde va y está meditando en ella, esa palabra va a producir algo, hermanos. Y todo esto nos va a llevar a algún momento en que, como dije de Enoch, ocurra con nosotros. Ya no va a ser un tiempo que le voy a dedicar al Señor, sino que voy a vivir con Dios, junto a Dios. Eso significa que en cada momento ¡puc! Van a hacer una oración, ¿ya? Que estoy allá y estoy en mi hora de colación, ahí voy a dejar un tiempo para orar a Dios. ¿Por qué? Porque necesito estar conectado con Él. Por eso, la gran lucha espiritual, como compartimos con nuestros hermanos de Arica, la gran lucha espiritual es sencillamente cortar este vínculo, es impedir que nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios permanezca cada instante de nuestras vidas. ¿Ya? Así que mis queridos hermanos, esa es la idea, ¿sí? Es la idea de caminar con Dios. ¿Ya? Y nosotros, en el caso de nosotros, como vimos, ¿no? La idea es de seguir a Jesús. Entonces, hermanos, eh, está claro que Enoc no es un ejemplo para afirmar que se puede llegar a ser digno o perfecto aquí en la tierra, sino que es un ejemplo para afirmar que sí se puede llegar a conocer a Dios. Y se van a acordar de nuestros estudios del principio, ¿no? De conocer a Dios más y más, y más y más. Es el tiempo en que aprendemos a conocerle más y más, día tras día, al punto que ese conocimiento, ¿cierto?, nos va transformando paso a paso, ¿ya? Y, obviamente, sea en muerte o en arrebatamiento, el Señor me va a llevar consigo. Y aquí está el tema, hermanos queridos, no puedo dejar de tocar la dignidad de Dios. Hermanos, entre más conocemos a Dios, más nos convencemos de su dignidad, de qué es lo que Él merece. Entre más le conocemos, más vemos su dignidad. Y a la vez nos vamos dando cuenta de nuestra propia indignidad, ¿no? Y eso nos vuelve ser gente devota del Señor. ¿Por qué? Porque decimos, siendo tan indigno, un ser tan digno, me ama, vino a rescatarme, quiere estar conmigo, me da la oportunidad de acercarme a Él. ¡Wow! ¿Cómo no reaccionar? Y aunque haya una lucha en contra de esta reacción, el Señor nos da la fuerza para poder tener victoria. Esto nos lleva a depender más y más de Dios, el conocerlo más y más de Dios, ¿cierto? El conocer más y más de Dios va siendo una necesidad cada vez más grande de conocerlo más, de acercarnos más a Él, ¿sí? Y esto es lo que nos va transformando. Él, nuestro tiempo con Él, mis queridos hermanos. Fíjense la idea de todo esto que estamos hablando, de caminar con Dios, es la dependencia.
Enoc se levantaba y sabía que dependía de Dios y eso lo llevaba a caminar apegado a Dios, a vivir apegado a Dios. Enoc caminó, vivió de cara a Dios, delante del Señor. Experimentó día tras día, año tras año de su vida esto, ¿ya? Y esto mismo fue lo que lo fue transformando al punto que agradó a Dios en su, y aquí está el tema, hermanos, de su dependencia. No es que yo logre ser, no, es que a medida que más paso tiempo con Dios, más me convenzo que dependo de Él. Y entre más convencido estoy de que me dependo de Él, más me acerco a Él. Dependencia. Sí, son bastantes años, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos a vivir 300 años, pero que los 20 años que nos quedan, los 5 años que nos quedan, por eso hablábamos de la muerte, ¿no? No sé cuándo va a ser. Bueno, entonces con mayor razón vamos a darle a esto de poder pasar más tiempo con Dios, de poder disfrutar al Señor, recordando todo lo que Él hizo, inefablemente glorioso, para que nosotros pudiéramos tener este acceso. Hagamos un resumen para esto, para ver esto de la dependencia. Miren, la dependencia es vital, absoluta, de Dios. Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Se independizaron de Dios. Decidieron hacer las cosas a su manera. Dios a un lado, ¡pum! Ya sabemos en qué terminó. Caín, Dios le dijo, haz esto, otro. Caín dijo, no me interesa lo que tú digas. Lo hizo a su manera, independencia de Dios. ¡Pum! Ya sabemos lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió cuando dice que nació Enos? Le nació Enos a Set. Invocaron el nombre del Señor, o sea, pusieron sus ojos en el Señor. ¿Ya? ¿Cuál fue la consecuencia de la independencia? Tanta cosa terrible que nos trajo, ¿sí? La consecuencia de que Adán y Eva se independizaran de Dios. Y ahora Enoc nos presenta al hombre que está completamente convencido que depende absolutamente de Dios. No depende solamente en algunos aspectos de su vida, sino en toda su vida. Por eso decide caminar con Dios, vivir con Dios, vivir de cara a Dios, delante de Dios, en un apego total de Dios. ¿Sí? De un apego total de Dios. Bien, gloria al Señor. Espero que nos motive esto de enojo, hermanos. ¿Ya? Porque vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos atrás. Enoc es una perspectiva para el creyente, para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Completamente. Nunca un ser humano va a llegar a ser capaz de que Dios diga, ya, ¿sabes qué? Eres tan bueno, eres tan bondadoso, tan perfecto que te voy a llevar. No, eso no va a ocurrir. Lo que se perfecciona en nosotros es nuestra dependencia del Señor. Y al irse perfeccionando esa dependencia del Señor, nos hace estar cada vez más apegados a Él, cada vez separarnos menos de su lado. Y eso nos va transformando. Nos va transformando. Y así toda la gloria le pertenece al Señor y no a nosotros, los seres humanos. Por eso es un error cuando le dicen, no, es que este hombre de Dios, esta mujer de Dios es tan consagrado, ojalá pudiera ser como él, como ella. Cuidado, hermanos, con eso, porque no sea cosa que le estemos quitando la gloria al único que la merece, ¿sí? Al único que la merece. Bien, cerramos el tema de Enoc. No sé si alguno quiere acotar algo más o preguntar algo, lo hace. Continúo para terminar con el capítulo 5 y así la próxima clase entremos directamente al capítulo 6. ¿Ya? Imagínense, Enoc, este pequeño, ¿cierto? Esta pequeño paréntesis, ¿no? De la fórmula común, todo lo que nos ha llevado a hablar y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de nuestros estudios. Veamos un poquito. Matusalén y Lamec. Matusalén ya lo conocemos como el hombre que más vivió. Le ganó, ¿cierto?, a sus antepasados. ¿Ya? Lamec es el hijo de Matusalén. De los dos se vuelve a decir lo mismo. Como dije delante, se vuelve a la misma idea, a la misma fórmula, a la misma norma. Matusalén vivió tantos años, ¿sí? Engendró a Lamec, y vivió tantos años después de engendrar a Lamec, tuvo hijas e hijos y murió a los tantos años.
De Lamec se dice lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, está clarito ahí, ¿no? Se termina con Enoc y se vuelve a la misma fórmula. ¿Qué ocurre ahora con el último de esta genealogía? Noé. Noé es muy interesante. El, el capítulo 5 al final, eh, versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, ¿sí? Fíjense que aquí también hay un pequeño cambio, ¿no? Eh, Déjenme, Lamec tenía 182 años cuando fue padre, ¿cierto? Fue padre en este caso de Noé, ¿sí? Fue eh, en la Reina Valera y en la Biblia textual hacen esta distinción, engendró a un hijo. ¿Ya? Y luego dice, y llamó su nombre Noé. Ya Noé viene aquí con un pequeño paréntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque Lamec, al tener a su hijo Noé, hace una especie de profecía, ¿no? Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, ¿sí? Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, o sea, del cansancio que ha producido tristemente el pecado, ¿ya? Vidas cansadas, vidas tristes, vidas apagadas. Pero este nos va a aliviar de todo aquello, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Miren cómo el trabajo ya estaba haciendo un tremendo peso, ¿ya? Y hoy en día es impresionante cómo el trabajo también nos consume la mayor cantidad de tiempo. El lugar donde más tiempo, más horas pasa un ser humano adulto es en su trabajo, ¿ya? Y nos referimos a tiempo productivo, que obviamente dormir también es productivo, pero saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, tiene a Noé, y dice, y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas, la misma fórmula. Me detengo un poquito, hermanos. Llamó su nombre Noé, porque dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, a esta altura, los seres humanos, o por lo menos Lamec y su ascendencia, sabían y conocían la historia del Edén, conocían la historia de la maldición de la tierra, producto del pecado, y sabían que el duro trabajo era producto justamente de esa maldición, ¿ya? Y sin embargo, Lamec ve en su hijo algo especial, ¿ya? Y obviamente tenía toda la razón, ¿ya? Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, ¿ya? Y engendró hijos e hijas, ¿ya? Hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec, ¿cuánto? 777 años. Murió bastante joven, ¿ya? Murió bastante joven. Pero murió, ¿ya? Murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí también está la idea, hermanos. ¿Ya? Aquí no necesariamente significa que a los 500 años recién engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La idea es que a los 500 años, ¿cierto? Él ya había engendrado a estos tres. ¿Ya? A estos tres hijos que son los únicos que él tuvo. ¿Ya? Solo tres. Eh, es interesante lo siguiente, mis queridos hermanos. Si nosotros saltamos al capítulo 6, nosotros vamos a encontrar que de Noé se dice algo especial en el capítulo 6. Miren lo que se dice de Noé. Lo vamos a ver más detenidamente la siguiente semana, pero veamos un poquito esto. Capítulo 6 de Génesis, ya, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿De quién se había dicho esto?
Exactamente, de Enoc. Pero Noé camina con Dios, ¿sí? Pero no llega al punto que llegó a su antepasado. Aparte, que Dios se le revela antes porque tiene un plan con él. Pero sí se dice también de Noé lo que se dijo de Enoc. Y lo otro, hermanos, para solucionar el tiro este problema, que algunos eh, preguntan sobre esto, en el capítulo 7, nos estamos adelantando por esta razón, ¿ya? Versículo 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, ¿ya? O sea, 100 años después de que habían nacido sus tres hijos, ¿no? Y aquí viene la pregunta, y con esto terminamos, mis queridos hermanos. Matusalén, eh, ¿alcanzó a estar en el diluvio? Lamec, ¿alcanzó a estar en el diluvio? El papá, Enoc no, el Señor se lo había llevado hace mucho tiempo, muchos años ya habían pasado que se lo había llevado. Y Jared, el papá de Enoc, menos. Pero por la cantidad de años que vivió Matusalén, por la cantidad de años que vivió Lamec. Miren, esto pueden hacerlo ustedes si lo estiman conveniente. ¿Ya? Pueden hacer ese ejercicio, ir anotando cuántos años vivió Matusalén, cuántos años vivió Lamec, y por qué yo leí 600 años, porque el punto de referencia es que a los 600 años de Noé, ¿cierto? Viene el diluvio. Y ese es el punto de referencia. Si ustedes lo hacen, van a llegar a la conclusión siguiente. Jared, Lamec, el papá de Enoc, murió 5 años antes del diluvio. Y Matusalén murió el mismo año del diluvio, en el año 600 de su nieto. ¿Ya? Obviamente, no hay para qué creer que murió en el diluvio, como por ahí salió una película donde decían que el Matusalén murió ahogado también. ¿Ya? No, fácilmente pudo haber muerto antes, si lo único que sabemos es que murió el mismo año del diluvio. ¿Ya? Personalmente creo, no hay una evidencia literal de esto, pero para mí no hay ningún problema en que Matusalén haya muerto antes del diluvio, el mismo año. ¿Ya? Por lo tanto, de la descendencia de esta genealogía, el único que está vivo para el momento del diluvio en que, ¡pum!, el Señor manda el diluvio, es Noé y sus hijos. ¿Ya? Esto cae perfectamente en la cuenta. ¿Ya? Y de esta manera ya nosotros entramos a la historia de Noé, y con Noé obviamente vamos a seguir aprendiendo, recordando cosas que son tan importantes para nuestra vida diaria, pero siempre de la mano, no nos olvidemos. Quien ha venido mostrándose de una forma maravillosa en todo esto ha sido Dios. ¿Sí? Dios, aún, aún a pesar del pecado del hombre, Dios interviniendo a favor del hombre. ¿Ya? Dios mostrándonos claramente desde el principio, la clave está en que comprendamos que dependemos de Él y que eso nos lleve a estar apegados a Él, a que caminemos con Dios. ¿Ya? Aparte que, vuelvo a decirlo, somos los únicos beneficiados. ¿Ya? Dios recibe gloria, recibe honor, correcto. Recibe nuestra adoración, nuestras ofrendas, correcto. Son para Él, son para engrandecerlo a Él. Pero recordemos que Él es un ser perfecto. No depende de nada ni de nadie. Y sin embargo, por su amor, no por necesidad, nos busca, ¿sí? Nos atrae, desea estar con nosotros. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué glorioso.